que es un conjunto de características que posee un mercado específico. Habíamos visto en el video 4 mercados en los cuales va a estar compuesto lo que es uno de esos, va a estar compuesta la estructura de mercado por 4 componentes. Dentro de los 4 componentes podrían tener lo que es, podrían determinar cuál es el mercado de nuestro proyecto. Entonces, vamos a ver de acuerdo a lo que es la demanda, de acuerdo a lo que es la organización, de acuerdo a lo que es los ofertantes, van a determinar. ¿Qué determinamos en esta estructura de mercado? Cuando consideramos qué cantidad de vendedores y qué cantidad de compradores vamos a tener, ¿no? De acuerdo a eso, vamos a ofrecer lo que es nuestro producto. ¿Cuáles van a ser los factores que afectan a lo que es la oferta del proyecto? Cuando analizamos los factores, vamos a indicar que vamos a tener en cuenta, vamos a considerar 6 factores. Estos 6 factores van a ser el precio del bien en cuestión, los precios de los factores productivos, las expectativas empresariales, el precio de otros bienes sustitutos en la producción, de lo que es la elaboración del producto, ¿no? O en la transformación, la tecnología y el cambio en el número de productores. Cuando tenemos un precio del bien en cuestión, hablamos de lo que es el precio. ¿Cómo vamos a determinar nuestro precio? De acuerdo a las características que tiene nuestro producto. Y ese producto que va a indicar el costo, ¿no? En el cual nosotros vamos a comercializar, vamos a vender el producto. Este precio que le damos a nuestro producto va a estar de acuerdo a la ley de la oferta. ¿Qué nos dice la ley de oferta? A ver. ¿Cuál es la ley de oferta? ¿Recuerdan? Cuando hablamos de la ley de oferta, nos va a indicar, vamos a establecer cuánto a mayor precio, la oferta va a establecer, perdón, la oferta va a establecer a mayor precio, mayor va a ser la cantidad ofertada, ¿no? Mayor cantidad de productos que se van a elaborar. O puede ser lo contrario, ¿no? Y a menor precio, menor va a ser la cantidad que vamos a comercializar. Esta es esto es lo que nos dice la ley de oferta, en la cual vamos a poner en práctica en nuestro producto. Otro segundo factor que nos indica los precios de los factores productivos. ¿De qué manera nosotros vamos a considerar estos precios? ¿Cuáles van a ser los factores productivos? A ver. Lisa, ¿sería la materia prima, la mano de obra y otros gastos? Dentro de otros gastos, ¿qué gastos? Tal vez el marketing y el hacer publicidad para dar a conocer el producto. Ya podría estar, pero dentro de lo que son los factores productivos, vamos a indicar esos factores, si bien dice, como indica la materia prima, ¿no? Esa materia prima que van a estar dispuestos a comercializar los
¿Quiénes? Los proveedores, ¿no? La cantidad que van a disponer los proveedores. ¿Para qué? Para que nosotros elaboremos, transformemos lo que es nuestro producto final. Entonces, cuando nos indican que va a tener una disminución de lo que es el precio y vamos a producir mayor cantidad. A ver, cuando tengamos una disminución de precios, la producción va a ser barata, nos dice, ¿no? Esto nos quiere decir que, ¿qué pasa, por ejemplo, en el primer ciclo productivo? El precio va a ser alto cuando salga al mercado el producto. ¿Por qué? Porque la materia prima, los materiales, ¿quiénes van a ser? Las personas que van a elaborar el producto, va a ser, nos va a salir un monto muy elevado. Es por esa razón que y vamos a elaborar en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Podemos tener un proveedor, pero este proveedor va a darnos a un precio no por mayor, sino a eh, un precio que esté en el mercado, ¿no? Que se vende por unidad. Entonces, mientras más producción vamos a tener, el precio va a bajar, ¿no? Y vamos a tener mayor cantidad de productos. Las expectativas comerciales. Nos dice si vende más productos, genera mayor efectivo, ¿no? Cuando vamos a tener mayor cantidad de productos, el proyecto va a recuperar el capital en menor tiempo, ¿no? Y va a disponer efectivo para diversificar lo que son los productos, presentar al mercado otros productos, puede ser en otros rubros o puede ser diversificación en lo que es el producto principal, ¿no? Tener productos secundarios y esto va a ayudar a que los socios tengan un efectivo para disponer. Entonces, no solamente van a recuperar su capital, sino van a también a disponer efectivo para cualquier otra oportunidad de negocio que se presente en el mercado. Entonces, cuando tenemos el precio de otros bienes sustitutivos en la producción, nos indica. Son sustitutivos en la producción porque los productores pueden seguir cuando más o menos los mismos, son sustitutivos en la producción porque los productores pueden seguir usando más o menos los mismos factores productivos. En este caso, ¿cuáles van a ser los bienes sustitutos de nuestro producto? Los bienes sustitutos van a ser esos que van a sustituir a nuestro producto. Y ese producto puede tener similares características. La tecnología. Cuando hablamos de tecnología, vamos a referirnos a lo que es la maquinaria, a lo que son los equipos. ¿Qué vamos a implementar? ¿Cómo vamos a implementar? ¿Son activos fijos? Sí, ¿no? Pero con respecto a lo que es la maquinaria y el equipo, en un principio puede no considerar lo que es tecnología de punta, como decimos, o tecnología moderna, ¿no? Y obtenemos maquinaria, equipo de segunda mano. Esto va a ser posible, si bien se va a transformar lo que es al producto final, vamos a tener que hacer una reinversión en el periodo de vida útil o en el horizonte del proyecto para que esto pueda mejorar la cantidad de producción, ¿no? Mejorar la calidad de productos y más que todo ver cuál va a ser el tiempo que se va a utilizar.
Cuando tenemos el cambio en el número de productores, ¿qué pasa a un principio cuando tenemos uno o dos proveedores? Cuando vamos a salir al mercado, vamos a tener un productor, ¿no? De materia prima. ¿Qué pasa cuando estamos en las otras etapas del producto? Podemos tener variedad, cantidad de proveedores, es decir, más de 2 proveedores, y nos van a ofrecer productos que, en los cuales nosotros tenemos que analizar el precio y la calidad. Entonces, puede ser que tengamos más de 2 proveedores o puede ser que tengamos gran cantidad de proveedores, ¿no? Y eso tenemos que analizar quiénes nos van a comercializar, quiénes nos van a vender la materia prima y cómo la van a vender. Entonces, cuando tenemos una clasificación de la oferta, vamos a tener dos mercados grandes. Un mercado que es la competencia perfecta y otro mercado que es la competencia imperfecta. ¿Qué es la competencia perfecta? Si bien es un mercado irreal, ¿no? Pero van a haber productos que se acercan a lo que es competencia perfecta. ¿Cuáles eran las características de la competencia perfecta? En el video que habíamos visto o que también han revisado anteriormente. ¿Cuáles son esas características de la competencia perfecta? A ver, dentro de lo que es la competencia perfecta, les decía que es un mercado irreal, ¿no? Porque toda la teoría no se aplica en lo que es este mercado, más que todo es más teórico que práctico, ¿no? No se aplica lo que es la realidad. Cuando tenemos una competencia imperfecta, vamos a considerar que van a haber divisiones, van a haber varios tipos dentro de lo que es la competencia perfecta. Dentro de la competencia imperfecta vamos a mencionar lo que es, van a variar dentro de la competencia imperfecta la cantidad de compradores y la cantidad de proveedores. Cuando tenemos la competencia, van a variar la cantidad de compradores y la cantidad de vendedores. Cuando tenemos la competencia imperfecta, vamos a indicar 4 o 5 mercados, los 3 mercados principales que son el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Posterior, vamos a tener 2 mercados que si bien se presentan en el mercado, pero no son muy utilizados, no son muy requeridos por lo que es el mercado. Sí va a haber, y vamos a dar algunos ejemplos, pero no se los va a considerar. Cuando tenemos entonces una competencia perfecta, vamos a indicar. Dentro de las condiciones que tiene una competencia perfecta, nos indica el gran número de lo que es los ofertantes y demandantes. Ese gran número de vendedores y ese gran número de compradores, ¿no? Son precios aceptantes, sí, porque va a tener un precio para el producto que no se puede modificar, ¿no? El producto va a ser homogéneo, las características son iguales para todos los productos, tienen información perfecta, los costos de transacción que van a incurrir, van a llevar a lo que es el intercambio y son muy reducidos. No hay barreras para la entrada o salida de los competidores del mercado.
Cuando tenemos entonces una competencia perfecta, podemos dar algunos ejemplos como la panadería, ¿no? Cuando van a tener un producto que es igual y homogéneo, que es igual, y que lo van a comercializar al mismo precio. En este caso, ¿cuál va a ser ese producto homogéneo de la panadería? En la panadería, hay hay variedad de lo que son los panes, ¿no? Entonces, en esta competencia perfecta podemos considerar la panadería, sí. Pero ¿cuál va a ser ese pan? En específico podríamos mencionar lo que es la marraqueta, ¿no? Va a tener mismas características, sí. Va a tener un precio, el mismo precio va a ser a lo que es, a lo que venden otras personas, sí, ¿no? Podría variar un poco el tamaño, podría variar, pero en lo posible se tiene que realizar, tiene que tener la misma cantidad de gramos para lo que son los otros productos, lo que son las otras marraquetas, ¿no? Entonces, otro ejemplo que podemos mencionar dentro de la competencia perfecta es el, los productos de aseo y limpieza, ¿no? Por ejemplo, los detergentes, los detergentes para hacer la limpieza, pueden ser los líquidos de baño, ¿no? Los que se hacen la limpieza, pueden tener variedad de productos que son similares. Van a tener las características, esas características iguales, sí. ¿Qué es lo que va a variar dentro de lo que es la marca? ¿No? Va a variar la marca. El tamaño no tendría que variar porque va a ser el mismo y el precio va a ser también el mismo, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es en la agricultura, ¿no? ¿Cuáles son los proveedores? ¿Qué productos van a ofertar? Y qué van a cosechar y en qué cantidades, ¿no? Va a ser una competencia perfecta. También está lo que es el transporte de carga aéreo, el transporte de carga terrestre y marítimo. Entre otros ejemplos que podemos mencionar a lo que es la competencia perfecta, ¿cuáles pueden indicar? Nair, Licenciada, ¿nos puedes dar algún ejemplo de que esté dentro del mercado de competencia perfecta, aparte de estos ejemplos que ya les había mencionado? licenciada, podría ser el arroz que producen las empresas y lo producen de igual manera. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cuáles van a ser esas características homogéneas del arroz? Podría ser que el precio puede ser el mismo. ¿Ya? Mm, ¿Qué otras características tendríamos que considerar? la marca, licenciada. Van a ser diferentes. No es, puede ser que sea con respecto al,
que una empresa tenga variedad de arroz, ¿no? Y estén con las otras. La marca también podría ser. ¿Qué otras características? Dentro de lo que es el arroz, tenemos, si bien tenemos variedad de arroz, ¿no? Pero ¿qué va a ser la característica? El peso, ¿no? El gramo de arroz va a tener el mismo tamaño, la misma cantidad de gramos, ¿no? Entonces, en los quintales, por ejemplo, va a tener la misma cantidad. Un quintal va a tener la misma cantidad de arroz que los otros, ¿no? ¿Cómo va a ser el arroz? Va a ser el mismo con respecto a otros, ¿no? De acuerdo a lo que es el tipo de arroz. ¿Algún otro ejemplo que nos puedes dar, Juan Daniel? José Gabriel. Sí, buenas tardes. Ah, ya. Juan Daniel. Licenciada del pan, Ya habíamos hablado del pan. ¿Otro ejemplo? la carne de res, licenciada. Ya. Es un producto dentro de la competencia perfecta. José Gabriel, respondiste, ¿no? ¿Cierto? Sí, licenciada. Listo. Va a tener el mismo, en el caso de la carne, va a tener el mismo costo, ¿no? Por kilo. Entonces va a ser, las características van a ser homogéneas. En el caso, por ejemplo, de aquí, la carne del altiplano va a tener ciertas características, la carne em, la carne cruceña, la carne aveniada va a tener otras características, ¿no? ¿Que van a ser similares? Sí, ¿no? ¿Difieren esas dos? Sí, pero entre estos, entre estos dos tipos de carne, entonces van a ser las características homogéneas. Y podemos dar otros ejemplos con respecto a lo que es la competencia perfecta. Vamos a hacer un ejercicio práctico casi al finalizar la clase. Vamos a indicar, vamos a realizar de los mercados, vamos a indicar algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar a posterior para todos los mercados. Ahora, tenemos los mercados de la competencia imperfecta. Dentro de la competencia imperfecta, ¿qué es una competencia imperfecta? ¿Cómo definimos la competencia imperfecta? A ver. Catherine, Dicen, ¿cómo definimos la competencia imperfecta? ¿Qué es la competencia perfecta? Imperfecta. es cuando los vendedores
pueden afectar de manera significativa el precio, es decir, que pueden cambiar de acuerdo a su calidad o los componentes que tiene su producto. De acuerdo a qué factores se va a considerar, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es la competencia imperfecta, tenemos el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística, que son los tres mercados más requeridos, y en algunos casos, que también lo vamos a mencionar, es el monopsonio y el oligopsonio. Dentro de los, de esta competencia imperfecta, vamos a dar cada uno las características, ¿no? Cómo son los vendedores y cómo actúan los compradores, qué cantidad de compradores y qué cantidad de vendedores. Dentro de una matriz de estructura de mercado, tenemos, solamente vamos a mencionar de la competencia imperfecta. Y cuando tenemos una competencia imperfecta, ¿cómo van a ser los vendedores? En el caso del monopolio va a ser un único vendedor y van a haber muchos compradores. En el caso del oligopolio tenemos un pequeño grupo de vendedores y gran número de compradores. En el caso de la competencia monopolística y en el caso de la competencia monopolística vamos a tener gran número de compradores y gran número de vendedores. Usualmente, cuando nosotros tenemos una competencia monopolística, vamos a enfocarnos en los proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque la competencia monopolística no va a tener barreras de ingreso, no va a tener barreras de entrada. Pueden ver que tienen gran número tanto de compradores como vendedores. Y cuando a un principio nace lo que es, sale al mercado el producto, va a estar situado aquí. Ahora, les voy a pasar una bibliografía del estudio de mercado en la cual tenemos las estrategias del Océano Azul. Estas estrategias del Océano Azul nos indican, están enfocadas a lo que es esta competencia monopolística. Voy a realizar un control de lectura del libro correspondiente. Tendría que ser a ver, para la siguiente semana va a ser muy corto. La subsiguiente, dentro de, cuando nos toque una clase presencial, vamos a hacer el respectivo control, ¿ya? No la siguiente, sino la subsiguiente. ¿Ya? De lo que es el libro de las estrategias del Océano Azul. Yo les voy a pasar el libro para que ustedes realicen la lectura. Y nos vamos a enfocar a qué estrategias consideran dentro de lo que es este libro, ¿ya? Entonces, el monopsonio. Este monopsonio es, si bien es un mercado, podemos decir lo contrario del monopolio, ¿no? Porque tenemos muchos vendedores y vamos a tener un solo comprador. Posterior, en el oligopsonio, también va a ser un mercado que es contrario a lo que es el oligopolio. El oligopolio va a tener gran cantidad de vendedores y pocos compradores, ¿no? Al contrario de lo que es el oligopolio. Ahora, dentro de lo que tenemos el mercado del monopolio. Por favor, ¿alguien puede dar lectura lo que es el monopolio? Yo, licenciada. ¿Listo? Ana Daniela. ¿Empieza? Sí, sí. Se caracteriza porque existen varios compradores, pero solo un solo vendedor que tiene mayor poder de negociación. Así se dan los siguientes hechos. El monopolista fija un precio mayor y una cantidad ofertada menor en comparación a la competencia perfecta. Se genera una pérdida de bienestar, no hay bienes sustitutivos. Listo. Dentro de la interpretación que puedes dar acerca del monopolio,
Como decía, en nuestra estructura, en nuestra matriz, vamos a tener un comprador, vamos a tener un vendedor y varios compradores, ¿no? ¿Qué otros aspectos, qué interpretación, qué podrías complementar en el monopolio? José Gabriel. Dicen que no tiene competencia. ¿Ya? Cuando tenemos, a ver, si se dan cuenta, los ejemplos de nuestro monopolio son empresas que dependen del Estado. ¿Por qué razón? Y haciendo relación a lo que era nuestro video, ¿qué consideramos en el monopolio? ¿Cuáles son esas características que mencionaba nuestro en el video acerca del monopolio? A ver, cuando tenemos, por ejemplo, YPFB, puede, bueno, abastece lo que es el gas, la conexión domiciliaria. Podemos tener al 100%, lo que es, podemos dar al 100% ese servicio en gran porcentaje, ¿no? ¿Qué pasa cuando las empresas, qué pasa, por ejemplo, cuando los consumidores, puede ser que tengan muchos compradores, muchos consumidores o muchos compradores, pero ¿qué va a pasar? Estos compradores no van a llegar al 100%, ¿no? En el caso, por ejemplo, de del gas domiciliario. ¿Hay gran cantidad de personas que utilizan el gas domiciliario? Sí, ¿no? Hay ese mínimo porcentaje, ¿por qué no utiliza, puede no tener conexión domiciliaria y no va a utilizar lo que es el gas domiciliario? En este caso, ¿cuál sería el producto sustituto que hace que no consuman el gas domiciliario? En el caso de la cocina, ¿no? Porque la cocina va a estar conectada a lo que es al gas domiciliario. Las garrafas, Liz. Ya, pero ¿qué hace de diferente? ¿Qué consumen ese mínimo porcentaje? Ese mínimo porcentaje, por ejemplo, no va a consumir gas domiciliario, sí va a tener una cocina, pero en este caso va a tener una cocina eléctrica, no va a tener una cocina a gas, ¿no? Y ese va a ser un mínimo porcentaje. Ahora, en el caso de EPSAS, es un ejemplo, sí, del agua potable, ¿no? Donde van a tener conexiones. ¿Qué pasa en los lugares donde no tienen agua potable? Pueden utilizar agua de vertiente, ¿no? Entonces van a ser mínimas, ¿no? Un mínimo porcentaje. En el caso de la energía eléctrica, si bien van a utilizar el servicio de energía eléctrica, pero el servicio también pueden realizar energía solar, pueden utilizar energía solar, ¿no? En el caso de otro ejemplo de monopolio es SAPSA, ¿no? ¿Y qué otros ejemplos? A lo posterior les voy a dar este ejercicio
práctico. Dentro de lo que es el oligopolio, ¿qué indicábamos en el oligopolio? Vamos a tener qué cantidad de ofertantes y qué cantidad de vendedores y qué cantidad de compradores. De acuerdo a la matriz que les había mostrado anteriormente. A ver, ¿quién recuerda? Paola. Perdón, licenciada. ¿Cómo eran los compradores y qué cantidad de compradores y qué cantidad de vendedores tiene el monopolio? El monopolio es en general para toda la población y el oligopolio. No, el monopolio era de yacimientos. Solo una empresa puede proporcionar esos servicios, es algo dirigido y no lo va a tener el 100% de los de los consumidores. No, estamos hablando del oligopolio. Ya. Entonces, del monopolio es aquellas empresas que solo son... ¿Qué que no tienen cantidad de competencia. compradores? No, el oligopolio. ¿Qué cantidad de compradores y qué cantidad de vendedores? ¿El oligopolio o el monopolio? El oligopolio. La cantidad de compradores es ilimitada, ¿no, licenciada? A ver qué dices tú. Luego te corrijo. Y tengo que hacer. Sí, seguro que sí. El público al que está dirigido es ilimitado, pero tienen el poder de negociación porque tienen diferentes empresas a las cuales pueden ir a comprar. Ya, en el caso del oligopolio vamos a tener pequeña cantidad de compradores, de vendedores y muchos compradores, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre lo que es el monopolio? Si bien tiene un producto, pero va a tener el enfoque en lo que es un producto en específico, ¿no? Entonces, cuando tenemos este mercado del oligopolio, nos indica, en el mercado compiten pocos productores, pero hay muchos compradores. Y vamos a tener las características, ¿no? Cuando los vendedores tienen más poder de negociación que los demandantes, pero la situación no es tan desigual como un monopolio. Otra característica, otra condición, es que uno de los competidores puede tener más experiencia o ser de mayor tamaño. Se le denomina lo que es líder y las decisiones determinan los movimientos que realicen los demás ofertantes. Y otra condición es que lo que decida un vendedor va a afectar a los demás y viceversa, ¿no? Es decir, una interdependencia. Mencionamos en el oligopolio estos ejemplos en las zapatillas Adidas, la ropa, los zapatos deportivos, ¿no es cierto? Adidas, Nestlé, con los productos que tiene, los cereales Kellogg's y lo que tenemos, la bebida Pepsi, ¿no? Entonces, si bien estos productos van a estar en el mercado, pero vamos a tener esas pequeñas organizaciones, esas pequeñas empresas que van a dar el producto y, por ejemplo, se van a enfocar en determinadas características. Por ejemplo, en el caso de la gaseosa, tenemos una gaseosa, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de Pepsi.
¿Hay diferentes gaseosas? Sí. ¿Cuáles son los mercados de esas gaseosas? En el caso de Pepsi, ¿cuál va a ser el enfoque? ¿A qué grupo de mercado, a qué grupo de personas se va a dirigir? Ahora también tenemos lo que es la Coca-Cola, ¿no? Tenemos gaseosa, sí, pero ¿a qué grupo de personas se va a dirigir? ¿Cuál va a ser el enfoque para esas personas? ¿A dónde apuntan a ese grupo de personas? En el caso de las gaseosas tenemos también la Cascada, ¿no es cierto? Y otras empresas que tienen gaseosas. ¿A qué se van a enfocar? En el caso de, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, es un enfoque más, va a tener una dirección hacia lo que es familia. En el caso de, por ejemplo, la Coca-Cola, decíamos la Coca-Cola, la familia. Pepsi, ¿en qué se enfoca? ¿Cuál es su grupo? ¿Cuál es su segmento de mercado al cual se va a dirigir? A ver, ¿cuál es el mercado al cual se dirige Pepsi Cola y a qué mercado se dirige Cascada? Cascada, Al, Lisa, al oligo. porque no es un mercado que se exporta. Y Pepsi al mercado internacional, más que todo a América. Cascada, ¿qué decías? Que se dedica al mercado nacional. Ya. Y el mercado, el de Pepsi Cola puede ser un mercado internacional. Igual que el de, el de Coca-Cola, el de Pepsi. Sí, la diferencia tal vez sería que Coca-Cola está por Sudamérica, en cambio Pepsi es más de Centroamérica. Ya Es más podría ser focalizado. ya podríamos considerar una diferencia. Con respecto a lo que es, por ejemplo, dentro de las, dentro de otros ejemplos que podemos mencionar en el oligopolio están las empresas de, que dan servicios de telefonía celular, en las cuales vamos a mencionar a nivel nacional la empresa de Tigo, Entel y Viva. Estas empresas dan su enfoque a diferentes grupos. Por ejemplo, en el caso de Viva, se dirige más a lo que es el público joven, ¿no? Ese es, dan servicios más para gente joven. En el caso de la empresa Tigo, se enfoca más a lo que es a lo que son la parte ejecutiva, ¿no? Y en el caso de Entel, es más enfocado al el público a quien se va a dirigir, es a la familia, ¿no? Entonces, si bien las tres empresas dan el servicio de telefonía celular, pero las tres van a tener diferente grupo de personas a las cuales se van a dirigir. Cuando mencionamos lo que es la competencia monopolística, y les decía, ¿no? La mayoría de los proyectos ingresan a un mercado de competencia monopolística porque no tienen barrera
de barrera de entrada. Dentro de la competencia van a diferenciarse entre sí y van a dar estas condiciones. El producto no es homogéneo. ¿Por qué razón? Porque el producto va a tener características diferenciadas y en muchos casos las características van a ser únicas. Esto enfocado a lo que es nuestros proyectos de inversión. Cada oferente apunta a especializarse en un nicho diferente de mercado. Posterior, al distinguirse entre los competidores, si los competidores obtienen mayor poder de negociación, no tienen que ser precios aceptantes, ¿no? Como en el caso de la competencia perfecta. Dentro de los mercados que podemos mencionar, dentro de las actividades económicas que mencionamos en la competencia monopolística, van a estar, por ejemplo, los restaurantes, los perfumes, van a estar los hoteles, va a estar la ropa enfocada a lo que es la diferenciación que tiene cada uno de los productos y el segmento que va a ser diferente, ¿no? Y también en el caso de la ropa de las mujeres, ¿no? Vamos a tener vamos a tener la competencia monopolística dentro de lo que es nuestro producto. Vamos a lo que es el monopsonio. ¿Qué es el monopsonio? Y les había indicado anteriormente, es lo contrario al monopolio, ¿no? Por favor, ¿alguien puede dar lectura? Yo, licenciada. Monopsonio. Solo hay un comprador en el mercado y varios vendedores, observándose las siguientes características. El comprador tiene poder de negociación. Es la circunstancia contraria al monopolio. El consumidor impondrá un precio y una cantidad menores a los del equilibrio de mercado en competencia perfecta, generándose una ineficiencia. Gracias, Emilio. Entonces, ¿cuál va a ser ese poder de negociación que va a tener el comprador? Jessica, ¿cuál es la interpretación que puedes dar a esta presentación? De acuerdo al monopsonio. Bueno, referente a este punto, Lice, lo que trato de identificar es que el cliente, el que consume, dice, impondrá un precio en una cantidad de menores y el comprador tiene poder de negociación, o sea, ya sea cualquier producto, como en el caso de la Coca-Cola se puede hacer se puede negociar el producto. Gracias. Entre las otras características, dice, ya les he indicado, es contraria a lo que es el monopolio. Y el consumidor va a imponer lo que es el precio, ¿no? Esto se va a ofrecer en cantidades menores para obtener lo que es, para comercializar los productos. En este caso, por ejemplo, tenemos, si bien tenemos los vehículos que van a tener características diferenciadas, ¿no? No se van a comercializar en grandes cantidades. Tenemos los uniformes por especialidad. Otro ejemplo, y tenemos, por ejemplo, los vehículos para, en este caso, para lo que son el área, quienes utilizan los militares, ¿no? Esos vehículos, fijas diferenciadas. Entonces,
Vamos a indicar esos ejemplos dentro de lo que es el monopsonio y posterior tenemos el oligopsonio. ¿Qué es el oligopsonio? El oligopsonio va a ser contrario al oligopolio, ¿no? Cuando mencionábamos el oligopolio decíamos gran cantidad, pequeños grupos de vendedores y mayor cantidad, gran número de compradores. En este caso va a ser gran número, va a tener gran cantidad de ofertantes y va a tener pocos demandantes, ¿no? Va a tener el control y el poder sobre los precios y las cantidades de transacción que residen en lo que es los compradores. Estas empresas son interdependientes y los productos van a ser homogéneos. Las empresas demandantes van a tener cuidado en lo que es el precio de mercado que se va a acordar entre los que tengan esa ganancia extraordinaria, ¿no? Mencionamos, por ejemplo, los aviones. En este caso también mencionamos a lo que son las pantallas de cines, ¿no? Que no todos van a comprar ese producto. En los automóviles antiguos, a los submarinos, los asientos para vehículos que tengan características diferenciadas, ¿no? Entonces, eh, esos ejemplos podemos mencionar en el oligopsonio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tarea vamos a hacer? Ahora, vamos a hacer una práctica. Ahora les voy a poner somos 8, son 8. Les voy a poner en grupos de 3 y 2 estudiantes. ¿Para qué? Ahorita les indico, les voy a repartir y ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar una actividad en la cual vamos a indicar 3 ejemplos de lo que es competencia perfecta, 3 ejemplos de lo que es competencia imperfecta. Dentro de la competencia imperfecta tenemos a lo que es el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística, el monopsonio y el oligopsonio. ¿Ya? 3 ejemplos de cada uno de los mercados. Y ya les he habilitado para que ustedes trabajen en grupos y les voy a dar